¿Me avisan cuando entre? Sí, ya puede comenzar. Gracias. ¿Listo? Buenas tardes a todos. Disculpen por el pequeño retraso. Son gajes del oficio. Yo, en primer lugar, quisiera dar la bienvenida y agradecer la participación de los miembros del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. No es primera vez que nos apoyan. Como ustedes saben, somos miembros del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Pertenecemos a la sección Chicago. Y esta vez vamos a tener a esta hora varios simposios que van a ser hechos por participantes de Estados Unidos. Esto quizás ha sido uno de los motivos del inicio demorado el día de hoy. Pero el día de hoy, que es la primera charla que tendremos del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, vamos a hablar acerca del manejo del endometrioma en medicina reproductiva. La endometriosis es una enfermedad que vemos todos los ginecólogos, casi diría cotidianamente, y que a veces nos encontramos con quistes que les llamamos endometrioma, ¿no es cierto? Y que tenemos que tener una forma de enfrentarlos, manejarlos. Es de lo que se trata la charla del día de hoy. Para eso tenemos como invitado al doctor Ricardo Loret de Mola, conocido nuestro, muy colaborador con el Perú en muchos cursos, y él es profesor de la cátedra y director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina del Sur de Illinois, fundador y director médico del Centro para la Fertilidad y Fecundación in vitro, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva, ALMER, y es jefe de la sección de Illinois del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, EICO. Doctor Ricardo Loret de Mola, adelante con la presentación. Buenas tardes. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar de nuevo en Perú, aunque sea a distancia, y le agradezco a la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia su amable invitación a este encuentro. Vamos a hablar sobre el manejo del endometrioma en la paciente infértil y sugerirles un árbol de toma de decisiones. No tengo ningún conflicto de interés, solamente que soy cirujano. Vamos a hablar sobre la patofisiología del endometrioma. Vamos a hablar en favor y en contra de la cirugía, favor y en contra de la terapia médica y efectos a la reserva ovárica, así como un árbol de toma de decisiones. Los endometriomas causan daño al tejido ovárico normal. La densidad folicular más baja se encuentra en el tejido ovárico adyacente. Los endometriomas contienen una serie de enzimas proteolíticas, moléculas inflamatorias, etcétera, a niveles muchísimo más altas de lo que se encuentra en la sangre periférica, y estos cambios que ocurren en la circulación ovárica, tanto en el intersticio como un incremento en la resistencia al flujo sanguíneo, nos pueden dar un incremento en la fibrosis ovárica intersticial y daño microvascular del ovario, lo cual como consecuencia da una reducción de la reserva ovárica. En el 2013, el Consenso de Montpellier hizo recomendaciones para el manejo y el tratamiento de pacientes con endometriomas, y la evidencia en el momento hablaba de que la excisión laparoscópica para los endometriomas era preferible a solamente el drenaje y la coagulación, ya que no había evidencia que el tratamiento quirúrgico de la endometriosis o del endometrioma incrementaba las tasas de embarazo por fertilización in vitro. También que la respuesta ovárica puede estar reducida en algunas de estas mujeres después de tener cirugía para endometriomas, y que los endometriomas en sí dañan el ovario, y por eso se recomienda el remover los endometriomas y no solamente el drenarlos. Es importante tomar en cuenta que el manejo del endometrioma alrededor del mundo varía de manera importante. Cuando vemos cómo se manejan los endometriomas en el Reino Unido, nos damos cuenta de que esto puede variar entre pacientes que solamente reciban cirugía cuando los endometriomas son muy grandes,
y médicos que ofrecen tratamiento médico que solo operan arriba de 5 centímetros, arriba de 3 centímetros, y no hay una consistencia en las recomendaciones. Cuando hablamos de los tratamientos, básicamente estamos hablando de dos: el tratamiento médico con agonistas o antagonistas orales, o el tratamiento quirúrgico, ya sea por la laparotomía, por la laparoscopía, ya sea transabdominal, transvaginal, robótica, utilizando diferentes tipos de energía, como es el láser, el electrocauterio, o la aspiración del endometrioma de manera transvaginal con una aguja. Existen riesgos en la toma de decisiones si decidimos operar o no operar un endometrioma. El riesgo de operar es el riesgo quirúrgico, como ustedes saben: infección, sangrado, dolor, etc. Un impacto a la reserva ovárica debido a la reducción de la reserva ovárica por la resección quirúrgica, que nos puede conllevar en casos severos a una falla ovárica prematura. La cirugía también puede ser incompleta y puede haber recurrencia de la enfermedad si no se hace correctamente, que esto depende en gran parte de la experiencia del cirujano, y la cirugía va a retrasar que las pacientes reciban tratamiento con fertilización in vitro de alta complejidad. El no operar también tiene riesgos y uno tiene que constantemente evaluar las dos. La enfermedad puede progresar. A la hora de hacer una punción puede haber contaminación del líquido del endometrioma en la aspiración, afectando la calidad ovocitaria. También podemos tener complicaciones relacionadas al embarazo, en particular con endometriomas grandes que pueden romperse durante el embarazo. Algunas de estas pacientes van a requerir tratamiento con agonistas preoperatoriamente en casos que no se quieren operar, y esto incrementa también los efectos secundarios y el costo. Los endometriomas se pueden infectar, puede haber un cáncer oculto no diagnosticado, puede haber una ruptura del quiste que nos da una peritonitis química, un riesgo de cancelación de fertilización in vitro, y en casos de fertilización in vitro tratar de evitar pegarle al endometrioma se vuelve difícil. Con respecto a la aspiración y el drenaje transvaginal en endometriomas, esta es una alternativa que se ha discutido en la literatura desde hace mucho tiempo. Las recurrencias son bastante altas, que pueden llegar hasta el 90%. Cuando se combina la aspiración con escleroterapia, existen también diferentes agentes que se han utilizado, pero la recurrencia sigue siendo bastante alta y es bastante doloroso para las pacientes. Desgraciadamente, esta forma de tratamiento únicamente se ha hecho a grupos pequeños de pacientes con seguimiento bastante corto. Pero la aspiración transvaginal también se puede complicar con infección. Y estas complicaciones pueden ser bastante severas. Y la escleroterapia también puede causar un daño permanente al ovario. Entonces, del punto de vista actual, ya que ningún estudio ha notado diferencias o mejorías en las tasas de embarazo, que este es un tratamiento que no debe ser ofrecido a las pacientes. Con respecto a los tratamientos conservadores, utilizando la excisión del endometrioma de tipo quirúrgico contra el drenaje del endometrioma, la tasa de embarazo cuando se hace una resección del endometrioma es 3 veces más alta que cuando únicamente existe un drenaje, cuando la intención de la paciente es embarazarse de manera espontánea. No estamos hablando de casos de fertilización in vitro. En pocas palabras, por cada 3 pacientes o 2.7 pacientes que les hacemos la resección de la cápsula de tipo quirúrgico, vamos a tener un nacido vivo adicional. Y cuando vemos toda la información, los 2 estudios randomizados que existen, el estudio canadiense, el estudio italiano al respecto, es muy claro que en pacientes que tienen endometriomas arriba de 3 centímetros, que son tratados laparoscópicamente, el remover la cápsula reduce las recurrencias, las cirugías repetidas y el dolor. Incrementa las tasas de embarazo espontáneo y nos da una mejor respuesta a los tratamientos conservadores con inseminación intrauterina. ¿Y qué es mejor? ¿La resección
o la fenestración, como habíamos dicho, sin fertilización in vitro. Y de nuevo, las tasas de recurrencia a 2 años son menores, la tasa de embarazo son superiores, y esto está bien demostrado en los estudios que tenemos actualmente. Cuando vemos la respuesta ovárica, parece ser que la aspiración o el drenaje se asocia a una mejor respuesta a la estimulación de la ovulación en comparación con la cistectomía. Y esto es importante, en particular cuando estamos pensando en hacer tratamientos de alta complejidad. Cuando comparamos la tasa de embarazo en pacientes con fertilización in vitro, la tasa de nacido vivo, no notamos una diferencia importante, ya sea si hacemos el drenaje o hacemos la resección del endometrioma en pacientes en los cuales se busca un tratamiento conservador. Cuando hablamos de la tasa de recurrencia, de nuevo, vemos que hay una tasa de reoperaciones más alta en pacientes que tienen la fenestración en comparación a pacientes que tienen cistectomía. Y las tasas de recurrencia, de nuevo, son más bajas. ¿Cuál es el tiempo de espera? Después de hacer una cirugía y se le da el tratamiento fertilización in vitro, ¿qué es mejor, esperar o llevar a las pacientes a fertilización in vitro inmediatamente? Y la realidad es que no existe ninguna diferencia. Las pacientes pueden ser operadas y llevadas a fertilización in vitro inmediatamente y no es necesario tener que esperar en este grupo de pacientes. ¿Influye el tamaño del endometrioma a la respuesta ovárica? Hay un estudio en el 2014 prospectivo que investigó la relación entre el tamaño del endometrioma y la función ovárica. 64 pacientes que tuvieron endometriomas unilaterales se les puso bajo estimulación ovárica y se comparó la respuesta del ovario afectado contra el ovario no afectado. Y es claro que hay menos folículos y menos ovocitos aspirados en pacientes donde había el endometrioma concurrente. Si el endometrioma es arriba de 3 centímetros, esto influyó de manera significativa el número de ovocitos y folículos, pero en pacientes con endometriomas de menos de 3 centímetros no parece influir el efecto de la aspiración. De ahí viene la recomendación que en pacientes con endometriomas pequeños se les puede llevar a fertilización in vitro sin necesidad de cirugía. Sin embargo, en pacientes arriba de 3 centímetros, esto debe ser una consideración importante. Y bueno, usted tiene una paciente, le da el tratamiento, le ofrece cirugía o no cirugía, decide mantener los endometriomas porque usted recomienda, le hace un tratamiento de fertilización in vitro y la paciente no se embaraza. Que le recomienda otra fertilización in vitro y tampoco se embaraza. Otra fertilización in vitro, una tercera y nada. ¿Qué es lo que hay que hacer en pacientes que tienen tratamientos fallidos recurrentes con endometriomas? Y bueno, la tasa cumulativa de embarazo en pacientes con endometriomas no tratados se incrementa hasta los 3 ciclos. O sea, si se trata de fertilización in vitro 1, 2 o 3 veces porque decidieron no operar, después del 3er ciclo no hay más embarazos adicionales. Y una manera de ver el problema es recomendar en pacientes a las que se les hizo la recomendación no quirúrgica y de reproducción asistida, que si han fallado fertilización in vitro 3 veces, consideren cirugía porque puede haber una mejoría en las tasas de embarazo. Y esto es algo importante porque un estudio hecho en Israel nos demuestra también como un contrapunto a esta recomendación qué hacer en pacientes con fallas repetidas de fertilización in vitro. Este estudio publicado hace un par de años nos demuestra que en un grupo de 78 mujeres que tuvieron estadios avanzados de fertilización in vitro, estadios 3 y 4, de 34 años de edad, nulíparas la mayoría, con una infertilidad de casi 4 a 5 años,
Estas pacientes hicieron un promedio de 6.6 ciclos de fertilización in vitro que fallaron antes a la cirugía. Todas estas pacientes eran sintomáticas. A estas se les sometió a un tratamiento quirúrgico multidisciplinario agresivo, donde se resecó toda la endometriosis, se resecó intestinos si era necesario, se quitó el apéndice si era necesario y se les sometió a una cirugía bastante avanzada. Estas pacientes que se les sometió al tratamiento quirúrgico después de haber fallado casi 7 ciclos de fertilización in vitro, un 42% de ellas tuvieron un nacido vivo, de las cuales el 9% tuvo un embarazo espontáneo. Las demás concibieron con otro ciclo de fertilización in vitro. Claro que las mujeres que se embarazaron eran más jóvenes, tenían mejor reserva ovárica, tenían una anatomía uterina normal. Pero el remover las trompas de falopio afectadas por endometriosis parece ser que es el efecto más importante en este grupo de pacientes, y hay que recomendar a estas pacientes que han tenido fallas repetidas que el tratamiento quirúrgico agresivo es muy importante. Es importante recordar que el endometrioma en realidad no es un verdadero quiste, sino un pseudoquiste. En realidad lo que ocurre es que existe una pseudocápsula alrededor del endometrioma, que cuando uno remueve la pseudocápsula, uno también está removiendo tejido ovárico normal. Y cuando uno ve de punto de vista histológico, nos damos cuenta que esa fibrosis crea una pseudocápsula, que a la hora de remover esta pseudocápsula, también removemos algunos de estos folículos antrales en el proceso de la cirugía, y esto parece ser que es lo que reduce la tasa de función ovárica. Y cuando vemos los estudios hechos al respecto, nos damos cuenta que claramente existe una relación directa entre el tamaño del endometrioma y la cantidad de parénquima ovárico normal que estamos resecando, que puede llegar hasta casi el 50% del parénquima normal. Entonces, las excisiones múltiples deben ser evitadas, porque eventualmente estas pacientes se quedan sin ovarios normales. Y esto lo podemos ver con la evidencia que existe de los endometriomas y el efecto que tienen los endometriomas después de cirugía de los niveles de hormona antimülleriana, porque sabemos que es reducida. De los 17 estudios que existen al respecto en casi 1000 pacientes con endometriomas, en comparación con 1800 pacientes que no tenían endometriomas, estas pacientes tienen un nivel de hormona antimülleriana más baja, tienen, en comparación a pacientes que tienen endometriomas y ovarios normales, también tienen niveles más bajos. Sabemos que estas pacientes también tienen un efecto bastante importante cuando comparamos con pacientes que tienen quistes ováricos normales. Estas pacientes tienen también niveles de hormona antimülleriana más bajas. Entonces, en cualquier tipo de pacientes sin endometrioma, con ovarios normales o quistes ováricos que no son endometriomas, consistentemente las pacientes tienen niveles de hormona antimülleriana más baja. Y cuando vemos los estudios prospectivos y comparamos el efecto que existe en la función ovárica en pacientes con endometriosis pura pélvica en comparación con pacientes que tienen endometriomas, y se les hace una hormona antimülleriana antes de la cirugía, al mes y a los 6 meses, sabemos que la hormona antimülleriana basal es más baja en pacientes con endometriomas, en comparación con pacientes que no se les encontró endometriosis. Esto es todavía más importante en pacientes con endometriomas bilaterales. Y cuando uno compara al mes después de cirugía, estas pacientes tienen una reducción de su reserva ovárica muy importante al primer mes, pero existe una recuperación después de 6 meses postoperatorios. Y no existe una evidencia muy significativa entre los grupos, de tal manera que si vamos a checar la hormona antimülleriana antes de la cirugía, es mejor esperarse 6 meses antes de volverla a medir, porque el ovario se recupera de alguna manera de este daño quirúrgico.
Y cuando vemos este efecto, lo podemos ver de manera más importante, y aquí vemos la consecuencia del estudio, cómo existe una pequeña recuperación de la hormona antimülleriana, y es posible que todo esto se deba al daño al flujo sanguíneo. Y este puede ser el factor más importante. Cuando hacemos una cistectomía y hacemos mucho daño al flujo sanguíneo, estas son las pacientes que van a ser afectadas de manera más importante en su función ovárica, pero en pacientes donde se preserva el flujo sanguíneo del ovario y existe menos daño a los vasos sanguíneos, estas son las pacientes que se van a recuperar y esas son las pacientes que van a incrementar sus niveles de hormona antimülleriana más del 50% un año posterior a la cistectomía. Bueno, estamos hablando de hormona antimülleriana y que con respecto a la cuenta de folículos antrales, ¿será mejor medir los folículos antrales que los niveles de hormona antimülleriana? Porque hay que recordar que la hormona antimülleriana mide el promedio de producción hormonal de ambos ovarios, pero la cuenta de folículos antrales es específica del ovario que estamos viendo. Entonces, cuando vemos la cuenta de folículos antrales en un ovario afectado contra un ovario no afectado antes de la cirugía, pues nos damos cuenta que claramente el ovario no afectado va a tener una cuenta superior. Cuando comparamos el mismo ovario operado, la cuenta de folículos antrales en ese ovario operado, postoperatoriamente, no parece ser muy diferente a la del aspecto preoperatorio. Y esto parece ser que antes y después del drenaje quirúrgico, sin resecar la cistectomía, también en ese mismo ovario es bastante similar. Como pueden ver, cistectomía, drenaje, muy similar. Y cuando comparamos el ovario operado contra el ovario contralateral, el contralateral tiene una cuenta de folículos antrales superior, pero la paciente empezó con una cuenta superior en el ovario contralateral, y eso lo sabemos, de hecho, del primer diagrama, de tal manera que parece ser que el efecto de la cirugía, cuando es bien hecha a los 3 a 6 meses postoperatoria, las cuentas de folículos antrales se mantienen bastante estables. Entonces, del punto de vista a favor, la excisión del endometrioma se asocia con una reducción de la sintomatología de las pacientes, reduce los efectos dañinos, reduce la respuesta reducida a la estimulación ovárica y la ovulación espontánea. Y esto es evidenciado por los endometriomas unilaterales. El manejo expectante da una tasa de embarazo más baja que en comparación con cirugía. Y también, si no se opera, existe un riesgo de torsión ovárica, de ruptura del quiste, de la progresión de la enfermedad y la posibilidad de una malignidad ovárica no diagnosticada. Esto también, la cistectomía nos da un mejor acceso a los folículos para la función para fertilización in vitro, reduce infecciones pélvicas, una tasa de recurrencia disminuida, y la hormona antimülleriana parece ser que se recupera en pacientes, en más de un 50% de los casos, y estas pacientes también tienen una hormona antimülleriana más baja antes de ser operadas. Este declive ocurre hasta 9 meses posteriores a la cistectomía, y peor si es bilateral, y puede ser que la cuenta de folículos antrales sea un mejor medidor del efecto al ovario que la hormona antimülleriana, ya que refleja la reserva ovárica de ambas gónadas de manera independiente. Si el hilio ovárico está involucrado, es claro que el daño al ovario va a ser peor, porque va a haber un daño a los vasos sanguíneos más importante. Y de nuevo, hay gente que piensa que la cirugía no compromete la fertilidad, pero tampoco ofrece una mejoría, de tal manera que para qué hacer operados. En contra,
de la excisión ovárica, el número de folículos aspirados no es diferente entre un ovario afectado y el contralateral, sin importar del tamaño del quiste. Hay evidencia que el número disminuido de folículos y ovocitos aspirados en el ovario operado, de esta manera se justifica que a lo mejor hacer una cistectomía no es justificable, y que debido a esto la excisión quirúrgica de los endometriomas no ofrece realmente beneficios adicionales en pacientes que se van a hacer tratamientos de fertilización in vitro. Bueno, ¿cuál es el consenso? Y Estre publicó un consenso de cuál debe ser el manejo quirúrgico del endometrioma, y creo que eso es importante para tratar de estandarizar el manejo de estas pacientes y maximizar su efecto a la fertilidad. Y la recomendación es que haya una incisión, un drenaje, lavar e inspeccionar el ovario y hacer una biopsia si es apropiado, y entonces en ese punto decidir, basado en conversaciones con la paciente, si se hace una cistectomía, si se hace una ablación con láser, si se hace una ablación con energía de plasma, con electrocauterio o una técnica combinada. La idea sería preservar el hilio ovárico de una manera importante. Y también Donés en el 96 habló del abordaje de varios pasos, donde se hace el drenaje, se hace una biopsia para evitar cánceres y confirmar el diagnóstico, se le da a la paciente 3 meses de agonistas y luego se hace una laparoscopía de segunda vista con una cistectomía, ablación o combinada en caso de ser necesario. Y la evidencia de esos estudios hechos ya hace bastantes años, que de hecho en pacientes que se sometieron a estos endometriomas grandes, de arriba de 3 centímetros, que se hizo el tratamiento combinado, la tasa de embarazo fue del 51% a pacientes a 1 año de manera espontánea, con un 8% de recurrencia entre 2 y 11 años después. Entonces, el tratamiento combinado puede ser una terapia muy adecuada en este tipo de pacientes. Lo que nos hace pensar, ¿es realmente la cistectomía o la técnica que estamos utilizando en la cistectomía la causa de la reducción de la reserva ovárica? Pues el remover la pseudocápsula parece ser que es mejor que la fenestración o el drenaje, o la ablación en términos de recurrencia, dolor, etc. Y este abordaje en 3 pasos, el drenaje laparoscópico, 3 meses de agonista, vaporización, no declina en los niveles de hormona antimioleriana. El remover la pseudocápsula y luego tratar el hilio ovárico con láser nos permite volúmenes ováricos a 6 meses y cuentas de folículos antrales similares en el ovario operado al contralateral, con una tasa espontánea de embarazo del 41% a 8 meses, con solo una sola recurrencia. Y estos son los estudios del Dr. Donés posteriores a ese estudio que les mostré del 96. Y hay que mantenerse lejos del mesosalpinx. En pocas palabras, este manejo estandarizado, consistente, donde uno remueve la pseudocápsula de manera parcial y se preserva el hilio ovárico, el fondo del ovario, donde entran los vasos sanguíneos, y se les da nada más un tratamiento superficial por láser, es un punto intermedio de tratamiento que debe ser explorado, en mi opinión, de una manera más importante. Entonces, basado en esta literatura y basado en el manejo que les damos a las pacientes aquí en nuestro centro, les ofrezco este árbol de toma de decisiones para el manejo de los endometriomas. Primero, una paciente infértil. ¿La paciente tiene síntomas? ¿Sí o no? ¿Tiene un endometrioma arriba de 3 centímetros o abajo de 3 centímetros? Si el endometrioma es de menos de 3 centímetros, yo creo que no es necesario dar cirugía, se puede proceder a un tratamiento conservador o fertilización in vitro, porque la evidencia sugiere que la fertilidad no es afectada. Si el endometrioma es arriba de 3 centímetros y la paciente no quiere fertilización in vitro porque se quiere embarazar de manera natural,
entonces esas son las pacientes que pueden beneficiarse de remover la pseudocápsula. Esto incrementa las tasas de embarazo espontáneo del 12 al 54%, preserva la densidad folicular, reduce las recurrencias, complicaciones, dismenorrea, dispareunia y dolor no menstrual. Por otro lado, se puede considerar el abordaje a 2 pasos, a diferencia de lo que el doctor Donés recomienda. Se le da un drenaje quirúrgico, se le dan agonistas por 3 meses y en vez de una segunda cirugía, hacer un ultrasonido transvaginal. Y estas pacientes van a tener un endometrioma de más o de menos de 3 centímetros. Si tiene de menos de 3 centímetros, nos regresamos aquí, un manejo conservador. Si la paciente tiene un endometrioma persistente de arriba de 3 centímetros, esas son las pacientes que les ofrecemos el drenaje laparoscópico, hacemos la resección de la cápsula y preservamos el hilio ovárico para que no afectemos los vasos sanguíneos que entran al ovario. Por otro lado, está la paciente que quiere hacerse directamente un tratamiento de fertilización in vitro con un endometrioma de arriba de 3 centímetros. Esta paciente se le recomendaría entonces el drenaje quirúrgico o aspiración. Si en la primera cirugía no hay diferencias en tasas de embarazo entre la aspiración y drenaje o la resección de la pseudocápsula antes de FIV, y esto puede preservar la reserva ovárica en casos primarios. En pacientes con recurrencias, FIV es particularmente importante en pacientes añosas, ya que no hay diferencias contra cirugía, pero claramente si estas pacientes tienen hasta 3 tasas fallidas de fertilización in vitro, y es claro que la aspiración transvaginal está contraindicada y no mejora las tasas de embarazo. Entonces, en aquellas pacientes que han tenido 3 fallas repetidas de fertilización in vitro y que son sintomáticas con endometriosis severa y falla repetida de implantación por FIV, se pueden beneficiar de la cirugía laparoscópica agresiva y extensa, particularmente cuando es efectuada por un equipo quirúrgico multidisciplinario para mejorar las tasas de embarazo. Y eso es consistente con las publicaciones de Adamson y Pasta, de Soriano, de las cuales hablan del índice de fertilidad por endometriosis, de la cual es todo otro tema para hablar. Y luego, ¿qué hacer con las prevenciones? La mejor prevención para la recurrencia de los endometriomas en pacientes después de que han sido tratadas y que se han embarazado es el uso de la anticoncepción oral. La anticoncepción oral de manera continua protege a 1 de cada 2 pacientes para una recurrencia. A 3 años posterior a la cirugía, la tasa relativa de reducción es del 80%. Cuando uno deja de tomar las pastillas anticonceptivas y empieza a ovular, este efecto se pierde rápidamente. Entonces, la manera de preservar y reducir las recurrencias es con el uso de pastillas anticonceptivas para una supresión menstrual consistente. ¿Y cómo debemos de darlo? Continuo, cíclico. Mi recomendación es continua, porque es claro que el uso de anticoncepción continua reduce la recurrencia, la dismenorrea, el dolor pélvico clónico, la dismenorrea y la recurrencia de dolor pélvico clónico. Y es siempre mejor darla de manera continua. En conclusión, su uso continuo puede ser prescrito en particular si la dismenorrea es el síntoma principal, pero también reduce la recurrencia del endometrioma, dolor no cíclico, dispareunia, y se mantiene el tratamiento más tiempo y disminuye las reoperaciones. Como conclusión, hay que tomar en cuenta que al no operar a una paciente, independientemente del tratamiento de fertilidad que les ofrezcamos, ese endometrioma es seguro que va a persistir y la endometriosis va a continuar. Y la vida de la paciente va a continuar más allá de un bebé. ¿Qué es mejor? ¿Remover la cápsula, drenar o no hacer nada? Y esto todo depende de los síntomas y los objetivos de la paciente a corto, mediano y largo plazo. Independientemente del uso de la fertilización in vitro, el endometrioma no va a desaparecer. Puede crecer,
puede dar complicaciones durante el embarazo, puede convertirse en sintomático, puede tener una neoplasia oculta, etc. Al no hacer nada, simplemente estamos pateando la lata más adelante para que lo resuelva el siguiente médico. Y es importante no perder en cuenta que el manejo continuo de la paciente es antes de embarazarse, durante el embarazo y después de tener un hijo. Y hay que tomar en cuenta toda esta gama y todo este tiempo que la paciente requiere manejo y requiere tratamientos. De nuevo, les doy las gracias, les agradezco muchísimo la invitación, espero que esta presentación haya sido de utilidad para ustedes y de nuevo espero poderlos ver en Lima y en Perú el próximo año. Les mando un abrazo caluroso desde Estados Unidos, de nuevo le agradezco al comité organizador su invitación y les deseo que todo este efecto del COVID-19 en Perú sea resuelto y que toda la población del Perú tenga acceso a vacunas. Un abrazo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, por tus deseos, gracias por tu participación, apoyo permanente al Perú a través del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Y estimados amigos todos, con esto damos por finalizada la conferencia del doctor Ricardo Loret de Mola, invitándolos a participar en los eventos de la tarde. Yo, por mi parte, me despido. Hasta luego. Gracias por su atención.